Ok, bueno, la histeroscopía quirúrgica o en general la histeroscopía es un procedimiento que se realiza en cirugía ginecológica de mínima invasión que prácticamente consiste en introducir instrumentos milimétricos a través del cuello endocervical y posteriormente en el interior de la cavidad uterina. Esto nos permite visualizar prácticamente la totalidad del interior del útero, reconocer las partes y la anatomía e identificar si existe o no alguna lesión para poder diagnosticarla y posteriormente tratarla. Prácticamente la manera en cómo se realiza una histeroscopía puede ser realizada tanto en consultorio, que es una histeroscopía de consultorio, o puede ser realizado tanto en quirófano, que sería una histeroscopía quirúrgica. Generalmente ambas llevan el principio fundamental de colocar a la paciente en posición ginecológica, que esté con una adecuada monitorización de los signos vitales. Posteriormente se realiza una asepsia y antisepsia, principalmente a nivel de la región vulvogenital o genitocrural, y se colocan unos campos estériles y previamente ya con la calibración y la colocación del histeroscopio de una manera correcta a la torre de histeroscopía, se procede primeramente a realizar una visualización de la cavidad vaginal, que a eso se le llama vaginoscopía. Posteriormente, conforme vamos entrando a la cavidad, el primer orificio de entrada es el canal o el orificio cervical externo, posteriormente orificio cervical interno y finalmente la cavidad uterina. Este procedimiento es importante mencionar que conforme vamos entrando a través de las diferentes estructuras, vamos realizando movimientos de rotación con el histeroscopio, tanto en 90, 180 grados o incluso 360, para poder visualizar mediante la lente cada una de las partes del interior del útero. Eso es muy importante en la histeroscopía de consultorio. Generalmente en este tipo de procedimientos que son ambulatorios se suele realizar una premedicación previa con los pacientes, principalmente con medicamentos analgésico, principalmente un analgésico, posteriormente un relajante o un ansiolítico del tipo de benzodiazepina, y eso nos permite realizar cómodamente la instrumentación y el procedimiento. Eso corresponde a una histeroscopía de consultorio. Con respecto a la histeroscopía quirúrgica, prácticamente se realiza el mismo principio, pero pues obviamente aquí hacemos uso de la anestesia. Prácticamente llega a ser una anestesia de tipo sedación y cuando se llega a realizar procedimientos prolongados puede realizarse un bloqueo regional. Es la única diferencia entre una histeroscopía de consultorio a una histeroscopía quirúrgica. Existen una amplia gama de diagnósticos e indicaciones médicas que se puede realizar una histeroscopia tanto en consultorio y en quirófano. Las principales indicaciones que nos permiten hacer este procedimiento con previamente un consentimiento informado, uno de los principales es sangrado uterino normal, cuando identificamos algún tipo de lesión, como puede ser un pólipo endometrial, un mioma submucoso o un mioma de componente submucoso intramural, en aquellos casos de alguna retención de un cuerpo extraño, como puede ser un DIU, en sus diferentes modalidades, un DIU traslocado, cuando previamente se realizaron diferentes intentos para hacer ese retiro, la histeroscopía puede ser una instrumentación muy adecuada y es la principal para hacer un retiro de un DIU traslocado. Otros de los procedimientos que también suelen ser una indicación puede ser una lesión que se le llamamos nosotros istmocele, que es un defecto en el proceso de cicatrización en lo que corresponde justamente a pacientes que tienen antecedentes de cesáreas previas, 2 cesáreas, 3 cesáreas previas, en la parte del sitio de la histerorrapia. Ahí se presenta un defecto en la cicatrización, un defecto triangular, y eso es motivo de muchos malestares y podemos hacer un procedimiento para corregir el istmocele, que se llama istmoplastía. Otra de las indicaciones también que solemos realizar la histeroscopía justamente son en procedimientos de reproducción asistida, pacientes que han tenido falla en la implantación,
pacientes que vamos a hacer una transferencia embrionaria, solemos hacer una reactivación endometrial con el histeroscopio, una ampliación fúndica y lateral también del útero, y algo combinado que le llamamos scratching endometrial, que esto nos permite mejorar la receptividad endometrial al momento de hacer una transferencia embrionaria, prácticamente transferencias diferidas de embriones congelados. Otra de las principales indicaciones es justamente también en diferentes etapas de la vida reproductiva, como puede ser en la posmenopausia. Prácticamente en la posmenopausia existen muchos diagnósticos, uno de los cuales es el sangrado posmenopáusico. También en cáncer de endometrio es de gran utilidad, en lesiones precursoras de cáncer de endometrio como hiperplasias endometriales, tanto complejas, simples, con atipia o sin atipia. La histeroscopía es la mejor herramienta y es el gol estándar, que a pesar de que es un procedimiento diagnóstico, simultáneamente llega a ser un procedimiento quirúrgico y pues por consiguiente terapéutico. A grandes rasgos esas son algunas de las utilidades de la histeroscopía. También lo solemos utilizar en casos de embarazos ectópicos cervicales, hacer unos procedimientos en las primeras semanas de gestación que les llamamos embrioscopías, y eso también resulta de gran utilidad este tipo de procedimiento. Y existen otras indicaciones, va a depender mucho de la patología intracavitaria o de la sospecha diagnóstica en ovario poliquístico y otras también endocrinopatías. Es de gran utilidad la histeroscopía. Casi siempre o clásicamente se tenía la indicación de no realizarla cuando la paciente tuviera algún sangrado uterino anormal activo, ya que esto muchas de las ocasiones dificulta un poco la visualización de la cavidad. En otros casos también se llegó a tener como alguna contraindicación, algún proceso séptico, algún proceso infeccioso. Sin embargo, en la actualidad, debido a que muchas de las cosas o muchos de los padecimientos son de carácter urgente, como un sangrado con niveles bajos de hemoglobina o inestabilidad hemodinámica, prácticamente la histeroscopía se puede realizar siempre y cuando existe esa estabilización hemodinámica y hacemos un aspirado y una extracción de los coágulos y del sangrado para tener una visualización propiamente de la cavidad uterina. Ahí solemos manejar las presiones de la torre de histeroscopía para permitir una mejor visualización. Entonces, yo concluiría en este aspecto de que considero que no existe una contraindicación clara, específica, para hacer una histeroscopía, ya que actualmente se han modificado muchos procedimientos, tanto ambulatorios y quirúrgicos, que ante una urgencia quirúrgica o algún detalle la podemos realizar sin ningún problema. También algo muy importante de este procedimiento es que al permitir esa visualización directa, pues simultáneamente hacemos la corrección de la patología correspondiente. Existió también una controversia en su momento con respecto a ciertos pacientes que tenían alguna cardiopatía o alguna contraindicación, pero prácticamente eso hace referencia al tipo anestésico que se llega a utilizar. Pero propiamente la histeroscopía no encontramos como alguna contraindicación. Es un procedimiento noble y que nos permite tanto ser diagnóstica y terapéutica. Con respecto a los beneficios, pues el principal es establecer un diagnóstico cuando se tiene la sospecha mediante algún otro auxiliar como el ultrasonido, una histerosonografía o incluso la sospecha clínica del paciente, la historia clínica, el interrogatorio y demás. Entonces, el principal beneficio es que es un procedimiento que es diagnóstico. En ese momento lo diagnosticamos y en ese momento lo tratamos. Entonces es diagnóstico y terapéutico. Y pues los beneficios son amplios, tanto en diferentes etapas de la edad reproductiva de una paciente, en pacientes con un problema de infertilidad, en pacientes posmenopáusicas, en pacientes con alguna lesión que en ocasiones o hace mucho tiempo todavía se atribuía a hacer una histerectomía o retirar un útero, cuando actualmente la histeroscopía nos permite hacer ese manejo conservador y propiamente pues conservar el útero para fines reproductivos y llega a ser una herramienta. Esos serían como
los principales beneficios. Las desventajas, pues no le veo alguna desventaja realmente al procedimiento. Es un procedimiento muy noble, donde actualmente la tendencia es hacer la mayormente posible en consultorio. Sin embargo, pues van a existir ciertas indicaciones para llevar al paciente a quirófano, a una histeroscopia quirúrgica. Algunas situaciones de complicaciones o algún detalle resultan ser en menos del 0,5%, en menos del 1%, donde los principales llegan a ser perforaciones uterinas, sangrado por algún procedimiento o incluso infección. Pero prácticamente estos riesgos y principales tres complicaciones se disminuyen o se limitan a propiamente todos los cuidados preoperatorios para evitar este tipo de situaciones y se presentan en menos del 1%. Prácticamente muchas pacientes o casi todas las pacientes llegan a ser candidatas a una histeroscopía siempre y cuando exista la indicación concreta. Pacientes en edad reproductiva con sangrados uterinos anormales donde no se ha establecido un diagnóstico etiológico en base a la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, pacientes con sangrados uterinos anormales, pacientes con lesiones sólidas como pólipos, pacientes con miomas mucosos, pacientes con endometriosis, pacientes que se van a someter a un tratamiento de reproducción asistida para mejorar ese porcentaje de tasa de embarazo, ese porcentaje de éxito, pacientes posmenopáusicas, pacientes en edad reproductiva con cuerpos extraños, como lo más común es encontrar un DIU, pacientes con pólipos, incluso en el canal endocervical, pacientes con istmoceles, pacientes con embarazos ectópicos, pacientes incluso con cáncer de endometrio o con lesiones precursoras de cáncer de endometrio, que nos permita hacer una visualización directa de la lesión, hacer completamente la resección de la misma y echar un vistazo y una visualización al resto de la cavidad uterina. Entonces, prácticamente en cualquier momento de la edad reproductiva, malformaciones mullerianas en diferentes etapas, o incluso propiamente ya en la década de los 30, 40, pueden ser candidatas todas las pacientes siempre y cuando existan esas principales indicaciones y no exista alguna contraindicación para realizarla. Prácticamente cuando solemos hacer una histeroscopía de consultorio, las principales indicaciones o cuidados previos al procedimiento, pues es la premedicación. Es algo muy importante, tanto el uso de analgésicos de administración rápida, como es la vía sublingual, y también medicamentos del tipo de benzodiazepinas, que tienen sus tres propiedades, ansiolíticos, relajantes y sedantes, que eso nos permite hacer un procedimiento en consultorio de una manera adecuada. Entonces, la premedicación es un paso muy importante previo al procedimiento, el llenado del consentimiento informado, estableciendo los beneficios, los principales riesgos, que aunque son muy pequeños, siempre es importante que el paciente conozca esa información de manera detallada. También la monitorización de los signos vitales en consultorio es de suma importancia. Y bueno, prácticamente siempre que la paciente traiga una ropa cómoda para el procedimiento, siempre una persona acompañante. Son algunos de los cuidados previos al procedimiento en una histeroscopía de consultorio. En la histeroscopía quirúrgica prácticamente son similares, exceptuando un poco el uso de los medicamentos, de los dos tipos de medicamentos antes mencionados, donde el beneficio de la anestesia pues nos va a brindar esa amplitud para hacer un procedimiento de manera adecuada. Algo también muy importante resulta los cuidados que posteriormente se tienen que llevar a cabo después de la histeroscopía, principalmente el guardar un cierto reposo en casa, aunque es considerado un procedimiento ambulatorio, siempre es de gran relevancia tener una vigilancia, una observación de la paciente en los primeros minutos después del procedimiento. También evitar llegar al uso de, por ejemplo, de natación, evitar la equitación, evitar esfuerzos físicos posteriores al procedimiento, resultan ser algunas de las cuidados que se tienen que realizar una vez realizado el procedimiento.
Prácticamente el tiempo que se determina en una histeroscopía de consultorio o en una histeroscopía quirúrgica va a depender de la indicación médica que se tiene o del tipo de procedimiento que vayamos a realizar. En general o en promedio, una histeroscopía de consultorio la podemos realizar en un lapso de 5, 10 minutos, 15 minutos, y esto depende también mucho de los cuidados en la administración de la solución líquida, que es el medio que va a distender el útero para poder permitirnos esa visualización de la cavidad uterina. En promedio son entre 5, 10, 15 minutos, pero depende mucho del procedimiento que hagamos. Por ejemplo, una histeroscopía de consultorio con un retiro de DIU puede incluso hasta en 1 minuto, 2 minutos, es muy rápido. Una histeroscopía quirúrgica, donde generalmente es un procedimiento un poco más extenso, la exéresis o el retiro de un mioma, una miomectomía histeroscópica en sus diferentes modalidades, con resectoscopio, o incluso con Versapoint, o incluso con corte frío, sí tiende a variar un poquito entre 30 a 40 minutos, y esto va a depender del tamaño de la lesión y de la extensión ocupada. Prácticamente esa es la diferencia en el tiempo en una histeroscopía diagnóstica de consultorio y en una histeroscopía quirúrgica en quirófano. Pues yo creo que prácticamente este tipo de procedimientos pues son muy innovadores, y cada vez más nuevas tecnologías nos permiten que conforme avance el tiempo el procedimiento sea de más mínima invasión, que quiere decir que utilizar instrumentos o instrumentación de pocos milímetros, escasos milímetros, el usar histeroscopios flexibles, el utilizar histeroscopios más pequeños o que tengan un canal de trabajo para introducir diferentes instrumentos. Eso nos va permitiendo que cada vez sea de más mínima invasión, y eso permite que el paciente se incorpore a sus actividades cotidianas diarias con el menor riesgo de complicaciones. Entonces, prácticamente son procedimientos que día con día se van actualizando, la tecnología lo va mejorando, y eso hace que procedimientos que hace muchos años eran muy invasivos, o incluso el quitar el útero por completo dificultaba un poco pues, la vida reproductiva en el caso de las pacientes, ¿no? En ciertas etapas. Pero prácticamente estos procedimientos innovadores cada vez más tienen esa nobleza de que se llegan a utilizar en amplias patologías, y la tendencia es que la paciente se recupere muy rápido a sus actividades cotidianas, siendo un procedimiento ambulatorio, y que no tenga molestias, el dolor sea mínimo, la recuperación sea rápida. Entonces, esa va a ser la tendencia, y la tecnología va a ser un gran apoyo para que a futuro este procedimiento sea prácticamente ambulatorio, con ciertos cuidados, y se vayan innovando más instrumentos pequeños en el tratamiento de los diferentes padecimientos de mínima invasión.